Ayer estábamos platicando en este espacio sobre la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, porque bueno, pues nos enteramos de ella todavía estando al aire, pasadas las 10 de la mañana, pudimos comenzar dándole información, la que había en ese momento. Desde entonces, desde ayer por la mañana, pues hay una buena cantidad de reacciones y quisiéramos platicar un poco más, profundizar con la visión de un especialista, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa, Pascal. Bueno, ¿qué reflexiones te ha suscitado esta renuncia y qué viene? Es decir, ¿qué podemos esperar en cuanto al nacimiento de la Fiscalía General de la República que debe sustituir a la PGR de acuerdo con la reforma constitucional de 2014, Pedro? Mira, yo creo que, bueno, más allá de la sorpresa de la renuncia y del momento en el que se presenta, como el mismo exprocurador dijo y como varios actores, pues digamos, interesados en el tema han sostenido, esta decisión creo que facilita, abre las puertas para hacer una revisión de gran calado, profunda, a todo nuestro modelo de procuración de justicia. Es verdad que, porque así está sentado en la Constitución, debe de empezar a trabajarse para dar ese paso que tú señalas desde la Procuraduría General de la República hasta la Fiscalía General de la República, pero yo creo que en realidad lo que debe hacerse es un poco más amplio y más complejo. No basta únicamente con ese tránsito institucional de una Procuraduría a una Fiscalía autónoma, sino que en realidad hay que hacer una revisión del modelo general en su conjunto, con una visión nacional además. No hay que olvidar que los problemas en materia de procuración de justicia no son exclusivos del ámbito federal, sino que tenemos que pensar en toda la complejidad del país y en todos los rezagos que tenemos en esa delicadísima materia. Entonces, bueno, creo que esta es una oportunidad para hacer el alto en el camino que necesitamos hacer, para revisar el marco normativo y el marco institucional en su conjunto, y para tomar decisiones, vuelvo a decirlo, de gran calado, ambiciosas, que en verdad transformen un modelo de procuración que está absolutamente rebasado, cuyos, digamos, índices de impunidad son alarmantes y que además está pensado y fue pensado pues para un país muy distinto al actual. A mí me gusta decir que tenemos un modelo de procuración de justicia pensado en código autoritario y que no opera, que no funciona, que no sirve en un país que se democratizó. Y creo que no, es justamente por eso, por el tránsito que México ha ido teniendo a la democracia, que si queremos encontrar los casos de procuradores que completaron los 6 años, hay que remontarse a antes de 1988. Todos fueron en ese tiempo. Tenemos 30 años sin una procuraduría de 6 años. Y en esta época de alternancia, digamos, desde la alternancia en la presidencia, en 17 años llevamos 8 procuradores, es decir, uno cada 2 años y 2 meses. Esa inestabilidad es altamente costosa. Digámoslo rápido, nuestro país no tiene una política criminal, no cuenta con una política criminal. Es decir, no tenemos un plan de prioridades, no tenemos un plan de estrategias, no tenemos un plan de prevención, persecución y sanción de la amplísima gama y muy compleja de delitos que además en los últimos años pues han adquirido también, digamos, particularidades, por decir, lo menos preocupantes. Y sin ese plan, digamos, es muy difícil pues tener una procuración de justicia que dé resultados. Y la inestabilidad en la cabeza de la PGR quizá no es el único, pero es uno de los factores que contribuye de manera muy relevante a esa, digamos, a esa falta de planeación y esa falta de ejecución. En este sexenio, pues como hemos visto, creíamos algunos que, bueno, cuando menos quizá no pasaría a ser fiscal, pero que este procurador terminaría el sexenio. No es así. Ahora tenemos una persona responsable de esa, encargada, digamos, de esa importantísima responsabilidad. Es difícil, ya el presidente ayer anunciaba que difícilmente se va a nombrar a otra u otro procurador en breve. Se va a abrir una discusión de si el nombramiento debe ser ya mejor para el nuevo o la nueva fiscal general, pero eso desde mi perspectiva, y además, bueno, así está ahorita en el marco constitucional, no puede hacerse si no viene acompañado de la gran reforma de la que hablábamos hace unos inicios. Sí. Una gran reforma que desde mi punto de vista
debe de tocar varios artículos constitucionales. Debe de ser una revisión profunda del artículo 102 constitucional, que es precisamente el de esta materia. Debe de modificarse, a mi juicio, a mi gusto, el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para expedir un código penal único que nos está urgiendo en el país. Y debe de tocarse el artículo 116, que es el que distribuye las competencias hacia las entidades federativas para que lo que se haga a nivel federal se reproduzca de manera coherente a nivel estatal, siendo sensibles a las particularidades de las entidades federativas. O sea, es muy complejo. Lo que quiero decir es, estamos frente a una gran oportunidad, pero al mismo tiempo en una coyuntura muy difícil en materia delictiva y además con muy pocos tiempos. Entonces, bueno, pues esperemos que los actores, a pesar de que ya está abierto y desplegándose pues, el proceso electoral, tengan la capacidad y la sensibilidad para darse cuenta que esta no es cuestión menor. Ayer te cuento que tuve, y le cuento al auditorio, que tuve la oportunidad de comer con un embajador y él me preguntaba, oiga, dígame cómo le traduzco a mi gobierno cuál es la diferencia entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. Intenté, pues hasta donde pude, decirle cuáles eran las diferencias, pero la pregunta que me surgió después de esa conversación fue si no es simplemente un cambio en la cabeza, en la cima, Pedro, lo que se ha planteado, cuando que la necesidad más bien tendría que ver con el conjunto, como tú nos acabas de decir. Bueno, la apuesta es esa, Pascal, lo dices muy bien. Hay el riesgo de que sea solamente un cambio de nomenclatura, de nombre y un cambio de fachada, y entonces que en realidad, pues, quede todo igual, es decir, esta cosa medio gatopardista de cambiar únicamente 2, 3 cositas, pero que en realidad, en la substancia, no haya una transformación institucional, y ese riesgo sería muy alto, sería muy costoso, porque tenemos que decirlo, no funciona el diseño institucional que tenemos hoy, y por lo mismo no puede ser un cambio solamente cosmético. En realidad, lo que se tiene que hacer es un cambio muy profundo, en el que, por un lado, transformes la manera en la que operan actores decisivos en procuración de justicia. Te doy 2 ejemplos fundamentales. Sí. Uno de ellos, que es fundamental, es las policías. Necesitamos tener unas policías radicalmente distintas que operen de manera totalmente diferente a como lo hacen hoy. En otro caso, tienes que ir transformando la manera en la que operan los ministerios públicos, que en realidad ni unas ni otros realizan trabajo de investigación, sin el cual no hay manera de tener una procuración de justicia moderna. Entonces, ahí tienes una clave. Otra clave, debe de ser una fiscalía autónoma, lo cual es muy importante, que quiere decir que no tenga, digamos, una agenda orientada por razonamientos, intereses, estrategias políticas. Pero esa autonomía no puede ser total. La autonomía tiene que ser relativa desde el punto de vista del funcionamiento de la fiscalía. Porque si no tenemos controles externos e internos a la gestión de la fiscalía, la autonomía puede convertirse en un dolor de cabeza. Claro, entonces, se puede volver tiránica, ¿no? Ejerce la coacción pública, sí. Ejerce la violencia legítima. Sí. Y en ese sentido, debes de tener una autonomía controlada, sí. Una autonomía con contrapesos. Eso es muy importante tenerlo claro a la hora de diseñar cómo será la nueva fiscalía. Entonces, autonomía, sí, del poder político, independencia de la agenda del poder ejecutivo, eso es muy importante, no lo tenemos hoy, hay que tenerlo, pero al mismo tiempo, contrapesos institucionales externos e internos que nos den la tranquilidad de que no se va a volver tiránica. Ahora, por último, estamos, como tú dices, en un momento muy delicado, con una crisis de procuración de justicia muy seria, muy evidente, con unos niveles de violencia que van al alza, con un proceso político que ya comenzó, con una reforma constitucional que ya se hizo, pero aparentemente no se puede acabar de aterrizar, falta la ley orgánica de la nueva fiscalía. ¿Qué hacer en este momento? Es decir, ¿qué sería lo sensato para proceder? Pensar en lograr una procuración de justicia pues que no esté presionada por los criterios electorales políticos de los partidos. Mira, el próximo 25 de este mes, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el CIDE y el INACIPE vamos a presentar los resultados de una consulta nacional que llevamos a cabo durante meses, que la denominamos Construyamos Justicia, y que lo que
digamos, en lo que va a consistir el informe final es precisamente en una propuesta de qué hacer. Nuestra propuesta es, uno, darnos cuenta que esta no es una pieza aislada, sino que tiene que verse en un conjunto de decisiones. Por un lado está la implementación de la reforma de 2008 en materia de justicia penal, que no termina de aterrizar y que hay que, digamos, engarzarla con el tema de la procuración de justicia. Por el otro lado, se requiere una reforma profunda al tema de la función policial, es clave que la hagamos y que la hagamos pronto. Por otro lado, esta reflexión, esta discusión, no puede verse inconexa del tema de seguridad interior, que es un tema que ya ha estado, digamos, siendo también muy debatido en sede legislativa y en sede de opinión pública. Sí. O sea, hay que mirar todas las piezas en su conjunto. Esa sería la primera cuestión. La segunda, hay que buscar un diseño profundo, y esto quiere decir que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de este ejercicio que realizamos, la reforma constitucional que se hizo hace algunos años tiene que ser revisada. Es decir, nosotros pensamos que hay que volver a reformar la Constitución. Lo lamento yo como constitucionalista, que suelo ser reticente a esa decisión. Hay que hacerlo, porque la verdad es que las bases que se sentaron en aquella reforma son muy pingües para el tamaño del reto que tenemos enfrente. Entonces, yo diría que hay que hacer una revisión de todas las normas y hay que sacar en un solo paquete una reforma ambiciosa que tenga muy bien calibrado y muy bien diseñado el tránsito en el tiempo, porque esto no se va a dar, Pascal, de un día para otro. Esta es una transformación institucional mayúscula que requiere su propia transitoriedad, y esa transitoriedad debe de estar muy planeada, porque como han dicho varios, es que aquí tienes que cambiar las ruedas con el auto andando. Por supuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que hacer el tránsito desde las actuales procuradurías hacia verdaderas fiscalías sin dejar de procurar justicia, es decir, sin dejar de investigar y perseguir los delitos, porque de lo contrario el tránsito pues se nos puede volver una pesadilla peor de la que vivimos en materia de criminalidad en el país. Pues bien. Entonces, sí es una decisión compleja, pero hay que entrarle. Pues vamos a estar no hay manera de pendientes. evadirla, Sí, porque el presente nos lo exige y el futuro depende de ello. Por eso vamos a estar muy pendientes de lo que presenten el próximo día 25. Pedro, y siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en comunicación, Pascal. Gracias, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.